saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Queremos darle gracias a Dios por la vida y por la salud. Recordemos que el mayor tesoro que tenemos los seres humanos es la salud, por eso debemos cuidarla, debemos proteger siempre nuestra salud, buena alimentación, evitar consumo de sustancias alucinógenas, evitar consumo de licor, en fin, tratar siempre de cuidar nuestra salud. Le damos gracias igualmente a Dios por darnos la oportunidad de estar en este programa Quiero Ser un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser el primer municipio pibal de Colombia, donde todos sus habitantes estemos fortalecidos en principios y valores. Como ya lo habíamos visto en el programa anterior, vamos a dirigir este programa con mi esposa, Ana Lillamel Blanco Vega, y el tema que vamos a tratar en este mes es el tema de la defensa de la vida, de manera específica lo que tiene que ver con el aborto. Pero antes vamos a recordar nuestra frase institucional. Nos llena de mucha alegría que nuestro camarógrafo cada vez nos la recuerda porque la está poniendo en práctica. Nuestro camarógrafo Jaime Martínez: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Una frase que nos ayuda a entender que el compromiso es conmigo mismo, con mi mejoramiento, con mi fortalecimiento. Una frase inspirada en la Biblia: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Vamos entonces a hablar en el día de hoy del tema del aborto, y para eso hemos traído una invitada muy especial, y es a la psicóloga Yuri Paola Garavito Saavedra. Es psicóloga aquí del Hospital de San Vicente de Chucurí, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un placer estarlos acompañando en su programa. Bueno, un cordial saludo para todas las familias chucureñas. Nuevamente, muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares para recibir con ese agrado este programa que es hecho con mucho amor, con mucha entrega en pro de ese crecimiento como personas, como familias, como municipio. Bueno, entonces empecemos. Doctora Yuri, para que nuestros televidentes escuchen un poquito, ¿cuál es su opinión, o para usted como psicóloga, como profesional, qué significado tiene la palabra aborto? Bueno, básicamente el aborto es la interrupción del embarazo, ¿sí? Se puede generar de forma espontánea o de forma inducida. Entonces, bajo esto se maneja como tal la palabra aborto. Bueno, es muy importante para nuestros televidentes, como lo anota aquí la doctora Yuri, el aborto no necesariamente debemos nosotros vincularlo a un acto, digámoslo, de delito, sino que puede ocurrir un aborto espontáneo, es decir, un aborto de manera natural. Y el otro sistema o la otra forma es el aborto inducido. Y realmente en ese programa de defensa de la vida, pues nos vamos a centrar en ese aborto inducido, que es el que atenta contra la vida de esos indefensos, esos seres tan pequeños que no tienen ninguna posibilidad de defensa. Entonces, en eso nos vamos a centrar, en el por qué sucede, cuáles son después las consecuencias de esos abortos inducidos, tanto en la mujer como en la familia que la rodea. Bueno, doctora Yuri, desde su experiencia, cuéntenos sobre el aborto inducido. ¿Qué nos puede contar desde su parte profesional? Bueno, frente al aborto inducido se habla de las causas y consecuencias. Entonces, muchas de estas causas, ¿qué las genera? De pronto una mala comunicación cuando la madre es adolescente, de pronto el no tener la confianza de contarle a sus padres, o pensar en el señalamiento que le puede hacer como tal la sociedad, o el pensar en que de pronto mis planes de estudio, de crecimiento profesional se van a parar precisamente por un embarazo, ¿no? Ya como consecuencias como tales, hay consecuencias obviamente psicológicas como también físicas en el estado ya como tal orgánico. Hablando de las consecuencias psicológicas, podemos encontrar el estrés posaborto, obviamente, la depresión, o sea, una cosa conlleva a otra. Algunas son a corto plazo y otras ya van a largo plazo, dependiendo pues obviamente todo el proceso que lleve la usuaria.
Fijémonos que muchas veces pensamos que un aborto, o eso lo queremos, se quiere manejar así en el medio, que un aborto va a tener consecuencias de pronto solamente emocionales y pasajeras, pero resulta que no, que las consecuencias del aborto prácticamente están de por vida si no se da un manejo adecuado en la madre, en la pareja, incluso en las personas que participaron del aborto. Entonces no se puede tomar tan a la ligera. Yo creo que centrémonos un poquito como en esa primera parte de cuáles son las causas, qué está generando el que una mujer, una adolescente, incluso ahora una niña, tome esa decisión, esa equivocada decisión de acabar con la vida del bebé. Algo muy importante también y es que debemos hablar claro, como hablamos aquí en Santander. Cuando nosotros hablamos de un aborto inducido, creemos, nuestro punto de vista es que debemos evitar disfrazar, como se ha tratado de hacer en muchas oportunidades, de disfrazar que el aborto no pasa nada, sin darnos cuenta que detrás de la palabra aborto inducido está el cometer un verdadero asesinato. ¿No es así, doctora? Sí, claro que sí. Obviamente, como lo hablábamos en un comienzo, obviamente es hablar por aquellos que no tienen voz, ¿sí? No es la persona precisamente, el bebé, el que tiene la culpa de pronto si fue un acto de violación o si fue, no sé, determinantes factores que incluyen un embarazo, sino que es la persona menos indefensa y precisamente es por la que vamos como a tratar, como a luchar para que estos temas de aborto se eviten. La consecuencia, la peor consecuencia que trae un aborto, pues es lo que decía la doctora, acabar con la vida de un ser humano. Esa es la consecuencia, la más grande consecuencia, la peor consecuencia, digamos. Pero también están otras consecuencias que también vamos a hablar sobre eso y son las consecuencias a nivel de la madre. Decíamos, por ejemplo, actualmente se están presentando cada día más embarazos en adolescentes y en niños y usted mencionaba que pues el primer factor determinante para tomar una decisión es esa represalia por parte de los papás, que muchas veces los papás no se da una adecuada educación sexual que lleva a la niña pues a tener relaciones sexuales de manera prematura. Y posteriormente, pues la niña, ¿qué pasa? Como nunca ha tenido como esa confianza con los papás, pues va a tener ese miedo a enfrentar una situación de este tipo. Bueno, pero vamos entonces a identificar cuáles son las causas por las cuales posiblemente se generan estos abortos. Listo, como ya las había mencionado, como que las más comunes son, el miedo que tiene, digamos, no es lo mismo quedar en embarazo una persona de 29 años a una joven de 15, 16 años. Entonces, una de esas causas en embarazo en adolescentes es el miedo de contarlo. Como que se calla, se reprime todo esto y la decisión más rápida es el aborto. No hay como esa confianza a nivel familiar de pronto de comentar la situación que está pasando, de sentir el respaldo de los papás. Otra de las causas es el señalamiento ante la sociedad, entonces que digan no, pero pues obviamente tan joven en estado de embarazo, su futuro realmente queda incierto, no va a poder estudiar, no va a poder seguir. Otro factor de pronto que influye es la pareja, ¿no? Hay que mirar cómo está la relación con el papá del bebé, que de pronto él también presione como a que aborte y nos evitamos como que tanto cuento, o que si usted continúa con el embarazo, yo la voy a dejar sola, no voy a estar acompañándola. Entonces también es como un factor que influye mucho en las causas de por qué se tienen los abortos como tal. Sí, esa causa que usted mencionaba de la pareja es muy importante. Incluso se dice que la mayoría de los abortos se produce porque la mujer no siente ese apoyo por parte de la pareja y eso la lleva como tal a tomar la decisión. Hay algo muy importante también y es que, por ejemplo, apenas queda embarazada la mujer y sabe, supongamos que en el primer mes, en el retraso del primer mes, que sabe que está embarazada, se tiene como ese concepto de que en ese momento todavía no es una persona, sino que es un grupo de células, ahí un montón de células y que no es un bebé. Entonces, como que dicen, no es un bebé, no es todavía un niño, entonces fácilmente se toma la decisión de abortar. Sí, en muchas ocasiones sucede eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos observar esto? Hasta también en los animales el instinto maternal está desde el comienzo del embarazo, así como hay cambios hormonales, también hay cambios emocionales en la madre. Entonces, desde el momento en que está embarazada, obviamente el amor maternal va a estar, la decisión va a ser muy difícil y hay que basarnos en esto también. Y desde el momento de la fecundación, obviamente ya hay vida.
Entonces el acabarse en 2 semanas, 3 semanas, en un mes, es atentar contra la vida de una persona, porque ya hay vida dentro de nosotros. Bueno, esto es muy importante, porque como lo decíamos, se trata de disfrazar el aborto, que es un verdadero asesinato, con creencias de que ahí no hay una vida, de que no es un aborto, de que no pasa nada y de que la vida hay que vivirla chévere y que, bueno, que todo va a estar bien. Precisamente este programa de Principios y Valores es un programa que busca el fortalecimiento de todos los principios y valores. Miremos cómo las causas que nos menciona aquí la doctora Yuri tienen que ver con la falta de tener unos principios y valores sólidos que nos lleven a nosotros a entender en qué momento se debe conformar una familia, cómo se debe conformar una familia y que producto de la conformación de una familia de manera responsable vendrán el fruto de ese hogar, de ese amor que son los hijos. Claro que sí. El tema de principios y valores obviamente vienen desde casa. Estos son infundados por mamá, papá, hermanos. En el colegio se aprenden lo que son las materias, porque nosotros muchas veces como papás esperamos a que nos formen a nuestros hijos en las instituciones y realmente ellos allí van a aprender las materias, ¿sí? Pero lo que son principios y valores va formados desde casa. Entonces, ¿qué tanta confianza nosotros le damos a nuestras hijas, a nuestros hijos? ¿Qué tanto hablamos con ellos acerca de la educación sexual, de pronto de formar un proyecto de vida? ¿Cómo van incluidas esas etapas? ¿En qué momento, obviamente, que casarse, formar un hogar, darle un hogar estable a un bebé? Entonces, en base a esto, a lo que aprendemos en casa, es que se forman, pues, obviamente nuestros hijos, y la confianza que nosotros les brindemos en toda la parte de educación sexual va a ser muy importante, básicamente, en este tema. Fijémonos que actualmente se habla mucho de educación sexual, sí, y realmente es necesaria. Lo que pasa es que generalmente en los colegios o en donde los niños tienen acceso a este tema se está como solamente enfocando como a esa parte de una sexualidad segura. Sexo seguro. Entonces, educación sexual es aprender a manejar, a saber cómo se utiliza un preservativo, a las niñas saber los diferentes métodos de planificación familiar, o sea, solamente como a esa parte solamente corporal, y no a todo lo que incluye un acto sexual, que incluye la parte de la persona, el corazón, los sentimientos, la persona en todo su ser. Entonces, eso es lo que realmente como que se está confundiendo y lo que está haciendo falta también de parte de los padres en casa. Muchas veces los niños, a los primeros que les habla, por ejemplo, a los niños, porque cada vez es más temprano, son los amigos. Ellos, la información que reciben de la parte sexual son los amigos, son las redes sociales, es la televisión, pero realmente en casa los papás es la pena todavía la que reina respecto a este tema. Bueno, entonces hemos visto las causas por las cuales se generan los abortos, pero son unas causas, digamos, de manera natural. Es importante también tener presente que hoy en Colombia existe, entre comillas, autorizado 3 tipos de aborto, o el aborto en 3 momentos. Esos 3 momentos, desde luego, pues es producto de una sentencia de la Corte Constitucional, no es una ley de la República, sino es de la Corte Constitucional, donde encontramos que es por el peligro de la muerte de la madre, que es por una violación o porque el bebé viene con alguna malformación. ¿Qué opina, doctora, de estas 3 causas o de la aprobación del aborto en estos 3 momentos? Bueno, a nivel de nuestro país esas son las 3 que están contempladas, ¿no? Cuando la vida de la madre esté obviamente corriendo algún peligro, tanto de forma pues física o mental, la malformación del bebé que viene en camino, o la otra que es la de la violación. Independientemente, partiendo desde la base, como hablábamos, de principios y valores, la persona menos indefensa es el bebé. Entonces, a raíz de esto se crea de que, como ya está aprobado, entonces muchas niñas recurren a estos recursos como para salir del embarazo y demás, cuando hay que mirar primeramente, obviamente, que prima sobre todo la vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que está como legalmente. Ya emocionalmente, principios y valores, lo que nosotros aprendamos en casa y los valores que nosotros tengamos a raíz de la vida. Bueno, aquí tenemos una pregunta que es bastante relevante y es: ¿a quién podemos endilgarle la responsabilidad de que se cometan los abortos? ¿A la mamá,
al papá, a los papás de los muchachos, al Estado, a la sociedad. Podemos enumerar una serie de responsables. ¿Responsables de los abortos inducidos o bajo los tres modalidades? Tanto el inducido como el inducido aquí en las tres modalidades o cuando no encaja dentro de estos tres tipos. Pues es que es una mezcla de todo. O sea, obviamente prima mucho la parte familiar. Cuando se habla que la menor comente o la señorita comente que está en embarazo, obviamente prima mucho el ámbito familiar. ¿Qué tanto apoyo le van a dar sus papás en cuanto a tener el bebé? ¿Qué tanto responde la familia del otro lado? O sea, ahí entra a jugar muchas cosas y también pues obviamente el Estado da ciertos lapsos, entonces se basan muchas veces a eso, pero yo creo que fundamental la familia, o sea, es el vínculo familiar, qué tanto nosotros apoyo le brindamos a nuestra hija, qué tanto vamos a estar ahí, qué tanto hay de parte del papá. Entonces es un juego como de muchas cosas lo que influye en esto. Y desde la parte psicológica, tienen las niñas esa oportunidad, pues debería tener un apoyo interdisciplinario, ¿no? Cuando un adolescente o una mujer se enfrenta a un embarazo y cuando tiene como está como en esa decisión de que aborto o no aborto, desde la parte psicológica, ¿cuál es el apoyo que se le puede brindar a estas mujeres para que no tomen esa decisión equivocada? Bueno, en este momento, incluso en el hospital, ¿qué se está haciendo a nivel de maternidad, no? Cuando se presenta un embarazo, lo primero que hacen la médico tratante es remitirlos por valoración psicológica. Entonces ahí vamos a detectar si de pronto hay algún pensamiento de abortar, o si de pronto, como hay muchos cambios emocionales, la mamá está muy inestable, entonces es como para hacer ese acompañamiento, ¿sí? Detectar de pronto alguna presencia de que quieran de pronto abortar, no sé, cambios emocionales, de pronto depresión, de pronto si está sola, brindarle ese acompañamiento, también si lo requiere se puede citar la familia. Entonces a nivel de Ministerio de Salud o de tema de salud, esa ha sido como la herramienta, mujer que está embarazada, mujer que inmediatamente se envía por psicología, ya es como protocolo materno. Bueno, muy importante este tema porque nosotros lo que queremos es que los televidentes que nos estén viendo, si llega a haber una situación donde se necesite asesoría, nosotros podamos ser intermediarios para poderle colaborar, brindar una mano amiga. Vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos para entregar esta información de manera precisa y además conocer cuáles son las consecuencias de los abortos inducidos. Intergalaxia, empresa 100% chucureña. Ofrecemos el mejor servicio y los mejores planes de internet del mercado. Rápida instalación o velocidad simétrica, atención al usuario personalizada. Valor de la instalación 70,000 pesitos únicamente. Conoce nuestros planes: 2 megas 30,000, 3 megas 45,000, 4 megas 60,000. Mayores informes al teléfono 6254-637, celular 311-267-1360 y 311-811-1981. Apoyemos lo nuestro. Oigan, ¿y si vamos este año a la playa? De una. Desde ya pongámonos juiciosos a ahorrar. Yo voy. Yo también. De una. Sí. Vámonos para la montaña, mirá. Sacamos el tiempo. Yo voy. Pero mientras, vamos a conocer algún pueblito cerca este finde. De una, yo voy. Vamos. Sí, yo voy. Yo voy. Cumplir tu sueño de pasear por Colombia es tan fácil como decir yo voy. Consulta a tu agencia de viajes. Bueno, aquí estamos para continuar hablando de este tema tan importante y trascendental. Doctora Yuri, ¿cuáles son las consecuencias de un aborto inducido? Bueno, emocionalmente o psicológicamente hablando, existen muchas, como nombrarlas más, las más frecuentes, entonces a eso entraría la depresión. Algunas mujeres que se han inducido un aborto muchas veces tienden a suicidarse. Son muchas las causas, el sentirse culpables, el de pronto el mirar un bebé en la calle y decir así estaría mi hijo, o sea, el trauma emocional es muy grande cuando viene pues un aborto inducido. A esto mirando que todo tipo de pérdida se merece un duelo, ¿no? Es mucho más fácil para una mamá afrontar un duelo cuando el aborto es espontáneo que cuando es inducido. Entonces se siente culpable, de pronto se siente aislada. O
sea, son muchas cosas que llevan a una depresión, a de pronto consumir drogas para alejarse como de ese encierro en el que ella está viviendo, pues o pasando literalmente su duelo. Es ahí donde nosotros queremos llamar la atención de que no se trata solamente en cometer el asesinato de un ser indefenso, sino que adicionalmente viene una situación crítica para la madre, para el padre, para los familiares de esta persona que ha cometido este aborto. Y como decía la doctora, no solamente tenemos unas consecuencias a nivel fisiológico, ¿sí? de la persona como tal, sino que también a nivel psicológico, que muy frecuentemente ese sentimiento de culpabilidad la va a hacer llevar a la depresión, a la agresión en muchas oportunidades también con la pareja, con la misma familia, con la sociedad, y en casos más crónicos o en casos más graves, esos intentos de suicidio también por esa culpa que la persona no logra superar como tal. Pero también algo muy importante que dice la doctora es aquellas mujeres que abortan y dicen, no, a mí no me pasó nada, es un endurecimiento interior, como un bloqueo que tiene la persona y que la lleva a refugiarse como tal en el alcohol, como para salir y como para librarse, como para liberarse como tal de esa realidad, esa decisión que tomó, o en las drogas incluso muchas veces. Bueno, igualmente es importante recordar que el aborto en Colombia, como lo decíamos en la primera franja, está autorizado, digamos, si se puede llamar así, en 3 casos, que es la violación, peligro de la madre, muerte de la madre y una malformación. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las personas, doctora, que están viviendo una situación de esa naturaleza, de intención o de soledad frente a estos casos de aborto? Bueno, ya abarcando aquí como la parte de nuestro municipio, entonces a nivel de salud, pues invitarlos a acercarse tanto a instituciones de salud, de pronto las jóvenes que están en etapa de colegio, de pronto buscar acompañamiento de la psicóloga de la institución o de las psicólogas de comisarías de familia, del hospital. Nosotras estamos allí como abiertas a escucharlas, a hacerles ese acogimiento y pues obviamente también vincular la familia, que en la etapa de adolescencia es como que primordial. Esto es como que le brinda a ella como las herramientas o como la seguridad de poder continuar con su embarazo y de pronto evitar algún aborto. Bueno, como dice la doctora, hay diferentes personas, instituciones, profesionales que pueden brindar ese apoyo, pero es muy importante que también las personas que rodean a la mujer es el primer apoyo a quienes acuden, ¿no? Entonces necesitamos como tener esa convicción y esa firmeza de ayudar a la mujer que se siente en ese momento sola. Muchas veces, tristemente, hemos visto que incluso las mamás apoyan el hecho de que la niña aborte o las amigas apoyan esto, o sea, sin ver las consecuencias tan dramáticas, tan terribles como es la muerte, primero que todo, de un bebé y la destrucción prácticamente de la vida de la mamá. Bueno, es muy importante lo que tú estás diciendo y lo que anota aquí la doctora frente a la ayuda que se le puede brindar a las personas. Es muy importante, valga la redundancia, que todas las personas que nos estén viendo sepan que aquí está el hospital, que igual está la comisaría de familia, todas las instituciones, que está igual la iglesia, que igual estamos nosotros dirigiendo este programa y que cualquiera de estas instituciones puede servirle de ayuda y puede servirle de apoyo para evitar que se cometa este crimen de un aborto y que, como ya lo hemos podido anotar, no solamente es la muerte de un indefenso, sino también puede llevar a la muerte de la persona que aborta o a situaciones catastróficas en ella y en su familia. Doctora, ¿qué recomendaciones usted le haría, por ejemplo, a los padres de familia para fomentar desde la parte psicológica en las adolescentes y adolescentes también sobre esa prevención de los embarazos a temprana edad, incluso pues ya a las mujeres adultas o mayores también, evitar esos embarazos no deseados que son la causa principal pues de generar un aborto? Bueno, independientemente de hablar la parte obviamente de educación sexual,
hay que hablar mucho la parte o recalcar en casa los principios y valores que hablábamos. Entonces, el diálogo con nuestros hijos es fundamental, el brindarles la confianza, de pronto de que si están en edades, no sé, de 17, 18 años, que quieran iniciar una vida sexual, entonces hablarles de recomendaciones, de qué se debe hacer, de nuestro cuidado personal. Son ciertas cosas que se deben manejar en casa, pues porque como decimos, todo viene del hogar. Entonces, básicamente la confianza que debe haber entre familia, el recalcar que una relación sexual no muchas veces puede terminar en embarazo, puede terminar también en alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces es como muchos temas a nivel familiar que tenemos que los papás obviamente manejarlos muy seguido con nuestros hijos, porque como decía, en el colegio pues enseñan cosas muy básicas, pero todo viene en casa, entonces el acompañamiento familiar es indispensable en todo este proceso. Entonces nuestra campaña es sí a la vida, no a la cultura de la muerte que nos quieren imponer. El mundo nos quiere imponer esa cultura de muerte diciéndonos que no pasa nada si aborta. Incluso tenemos países, por ejemplo en Estados Unidos, donde el aborto en algunos estados está aprobado y en donde no solamente se comete el homicidio de un bebé, sino que incluso se está tomando esos fetos para hacer cosméticos. Entonces es realmente una industria macabra, una industria que posiblemente quiere llegar también a nuestro país a través de estos pasos que vemos que se están dando en nuestro país. Doctora, una pregunta desde el punto de vista profesional. ¿Se han encontrado situaciones de estos 3 casos de aborto aquí en San Vicente de Chucurí? Pues en lo que yo llevo en el hospital hasta el momento no. Me imagino en años anteriores alguna consecuencia de violación y demás, que es como lo más común, me imagino se deben haber presentado, pero en el momento en que yo he estado, pues he recibido a las maternas que han llegado y todas obviamente establemente quieren continuar. Ha sido en algunas, no es un embarazo planeado, pero sí es deseado en el momento. Entonces, es decir, que sí contaron con ese apoyo familiar, con esas personas que le brindan pues como tal esa fuerza para seguir y continuar con su embarazo. Entonces, hasta el momento, no. ¿Cómo podemos nosotros generar una cultura de defensa a la vida frente a cualquier situación de aborto inducido? Bueno, pues como lo venimos comentando, lo primordial es la vida del bebé, es la persona menos indefensa. También debemos mirar las afectaciones que vamos a tener nosotras, tanto físicas como psicológicas. Después, de pronto, más adelante, con muchos años, la mamá de pronto quiera quedar en embarazo y pueda que ya no pueda. Es que las consecuencias son muy graves y nosotros de pronto las miramos como muy leves, pero hay unas a corto plazo y otras que a largo plazo pueden ser peor. Entonces, como que tener muy presente, como que hagamos, no sé, jornadas donde las personas conozcan como más a fondo todas estas consecuencias que traen y evitemos de por sí, obviamente, cualquier tipo de embarazo inducido. Obviamente lo que prima es la vida de la persona. Entonces, qué importante que todos nos documentemos, porque como decía la doctora, yo creería que la mayoría de los casos que llegan al hospital, las mujeres quieren continuar con su embarazo. Yo creo que los abortos que se producen no llegan al hospital, pero en cambio usted sí en su casa de pronto sí puede tener una persona cercana, una amiga, un familiar que esté frente a esta situación, y es usted posiblemente esa persona que le puede salvar la vida a ese pequeño. Entonces es muy importante reflexionar sobre este tema. No se debe promover la vida ante todo, cuidar la vida de todas las maneras posibles. Y reiterar a nuestros televidentes que el mundo nos quiere a nosotros hacer creer que no se está generando un asesinato, y realmente es un crimen el que se genera contra el más indefenso, contra quien no tiene voz. Por eso este programa tiene como esencia la defensa y de alguna manera pronunciarnos en favor de esas personitas, de esos seres que no pueden defenderse. En el caso, por ejemplo, de la violación, que es una de las situaciones donde se autoriza que la madre pueda abortar o que se le da como un derecho que pueda abortar, se genera un segundo trauma en la mujer. Listo, el primero sería la violación, ¿no? Que obviamente lleva sus etapas, psicoterapias y demás, como para que ella aprenda a superar esto, pero a eso se le suma, obviamente,
el posaborto, ¿no? Que como le decía, eso tiene consecuencias inmediatas, pero como también muchas a largo plazo que no vemos. Entonces ya no solo estaríamos manejando de pronto el atender a la usuaria por la violación, sino también a eso se le suma el aborto. O sea, a nivel psicológico y orgánico los daños son graves. Es decir, la mujer que es violada queda con el trauma de la violación y adicionalmente el trauma posaborto y adicionalmente el trauma por haber sido cómplice de un asesinato, de un indefenso. Y es que realmente tenemos que ser conscientes que en un sistema de salud como el de nuestro país, realmente ese manejo que se le da a esa mujer posaborto en estos 3 casos, realmente no es así como tan completo como debería ser. Entonces, realmente sí se van a ver esas consecuencias a nivel psicológico, a nivel físico, que posiblemente la persona de pronto decide no tener más hijos, de pronto va a ser agresiva con sus hijos que ya tiene. Bueno, incluso el cáncer que decíamos, el cáncer de mama está altamente asociado a mujeres que han abortado. Entonces, esas consecuencias tan graves que tenemos, que son de peso para tomar una decisión como esta, incluso en esos 3 casos que están legalmente autorizados en nuestro país. Bueno, el tiempo es muy corto, esto hay mucho por hablar. Queremos, doctora Yuri, que le regale una recomendación a todos nuestros televidentes para que logremos luchar y defender la vida. Bueno, primeramente agradecerles por la invitación. Estos temas obviamente son de mucha utilidad para todos los usuarios que pueden verlos. Recomendaciones o más que todo hacer un llamado. Entonces, cuando detecten personas cercanas posibles casos, buscar la ayuda. No nos quedemos de pronto en decirle a la amiga, no, pues esa es la salida más fácil, sino que accedamos a los servicios de salud que ya tenemos disponibles y nosotros, obviamente desde la parte psicológica, tanto en las entidades que había nombrado, estamos allí prestas para hacerles un acompañamiento, para vincular la familia, tanto de la mamá como del papá, y que obviamente la idea es que su embarazo culmine con éxito. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes, esperamos que este programa haya llegado al corazón de todos ustedes, que mueva corazones en San Vicente de Chucurí en defensa de la vida. Bueno, recuerden tener un corazón alegre y feliz y siempre sonreír. Y antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar como nos lo dice Jaime Martínez.